Bueno, damos gracias a Dios por una semana más que nos permite compartir en este espacio con cada uno de ustedes y les agradecemos por su fiel sintonía y por acompañarnos a hacer este recorrido que hemos estado haciendo. Increíblemente, el tiempo va que vuela, vamos ya por la semana 16 y al menos yo, no sé ustedes, no lo he sentido. Pero quiero agradecerles por acompañarnos. Vamos a ponernos en las manos del Señor para poder aprovechar bien el tiempo y poder disfrutar también de lo que el Señor nos ha permitido pues, compartir con ustedes el día de hoy. Así que oramos y damos gracias al Señor. Padre, agradecemos por esta linda y preciosa pues, tarde, noche para algunos que nos sintonizan, día, y después terminamos ese tiempo que lo van a ver otras personas. Bendecimos a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que nos están acompañando, están apartando su tiempo, Señor, para poder conectarse y también poder dar seguimiento a estas enseñanzas puestas en nuestro corazón. Te bendecimos y te alabamos, Señor, que todos nuestros hermanos también que han hecho lo posible para que hoy podamos nosotros disfrutar de estas herramientas y poder compartir. Te agradecemos también, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye, y por tu palabra, Señor, que a través de ella podemos conocer con nosotros. Bendecimos este momento, en el nombre maravilloso de tu hermano Jesús. Amén. Bueno, agradecemos al Señor y vamos a compartirles aquí la pantalla. Por acá. Okay. Entonces, eh, ahí está. Bueno, para hoy, me gustaría compartir con ustedes el método sintético. Este método, pues, básicamente es el método que se utiliza para sintetizar, para resumir, podríamos decir, o condensar un contenido bíblico. Y este es otro de los métodos que se usan en la interpretación bíblica, que nos ayudan a poder visualizar de mejor manera todo un libro. Y vale la pena decir que este sistema de estudio bíblico también se le conoce como el método del doctor Ryan. Grain es un célebre siervo de Dios que por muchos años fue decano del Instituto Bíblico Moody, allá en Chicago, y escribió un libro entero cubriendo desde Génesis a Apocalipsis, basado basándose en este método singular, este método sintético. Eh, vale la pena decir que este método sintético pues, eh, es nos ayuda a visualizar en términos generales lo que el autor bíblico nos está hablando. O resumir, como ya lo decimos, ¿verdad? Un libro completo para poder ver el marco general o poder visualizar de manera general el todo de lo que la escritura nos habla. Wow, vamos por la semana 16. Y, como decía, yo no lo he sentido, hermano, que tiempo va que vuelve, pero que me alegra que puedan ustedes apartar ese tiempo y poder también aprender un método más. La semana pasada vimos el método analítico y hoy estamos viendo el método sintético. Y una definición que podríamos tomar de estudios clásicos es que el método sintético es el procedimiento que se usa para estudiar un libro bíblico de una forma completa, descubriendo la idea principal y el desarrollo por medio del cual el autor comunica su mensaje. En este método se procura ver el libro bíblico como una unidad. Eh, ya básicamente, pues era lo que decía al inicio, ¿verdad? Es la forma como nosotros en algún momento podemos eh, visualizar en términos generales lo que un libro bíblico nos está hablando.
Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de estudios clásicos? Bueno, quiero compartir con ustedes estudios clásicos, que es una extensión del Seminario Teológico Centroamericano. Allá, bueno, para los que me miran de otros lugares, ¿verdad? Es un seminario bíblico, el cual pues está ubicado acá en la ciudad de Guatemala, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Y ellos ofrecen una variedad de herramientas que nos ayudan al estudio de la palabra de Dios de una manera más formal, digámoslo así. El seminario se caracteriza por tener una gama de cursos, de entrenamientos, tanto como diplomados, pues también hay herramientas para el pastor, ¿verdad? Hay también para mujeres, hay para la escuela bíblica, hay varias ramas que el ministerio, que es el ministerio del Seminario Teológico Centroamericano, sirve a la sociedad y en general, pero principalmente a la iglesia. Para los ministros que desean recibir estos estudios formales y tengan la posibilidad económica pues, de invertir, pues hay licenciaturas, maestrías y hasta doctorados. Usted puede buscar ahí en la página, ahí les dejo la dirección, www.cetec.edu. Ahí encontrará información usted de esta página, pero si usted es de las personas que no tienen los recursos, hay variedad de opciones, ¿verdad? Usted puede tomar un curso nada más que le llame la atención, que le interese. Como hoy usted aceptó la invitación a ver estas sesiones y a poder hacer su estudio de la Biblia por sí mismo, pues déjenme decirle que su servidor pues, es egresado de este seminario y pues actualmente estoy emprendiendo estudios en una maestría. Ahí cerré mi licenciatura en exposición bíblica. Y para mí ha sido una bendición y es por eso que lo que pasa. Les dejo ahí la invitación para que ustedes investiguen más visitando la página. Y esta otra página que también la semana pasada mencionaba un poco, Obrero Fiel, es una página también que tiene también una escuela en línea. Tal vez esto se me escapó aclarar, también el seminario ahorita, no solamente por la pandemia, sino que ya de anterioridad, de años anteriores, el seminario había trabajando también pues, una modalidad semipresencial, porque en su momento, por ejemplo, yo cuando estudié la licenciatura iba de sábado, porque estudié en una jornada sabatina, porque tengo ministerios en la semana y tengo otras funciones en la semana, entonces eso en algún momento dado que también me gusta, ¿verdad? Seguirte preparando, pero dedicar a esa parte de tu fin de semana para el estudio. Yo estudié en la jornada sabatina y los sábados me presentaba clases justamente, pero en el trayecto de la semana yo tenía que presentar mis tareas o algunas conversaciones por medio de una página virtual también donde se comparte con unos compañeros. De igual manera está Obrero Fiel, que también tiene una página también donde ellos pues, sirven a la iglesia y ellos tienen una gama de herramientas, hermanos. Yo les recomiendo que la visiten, si usted no la conocía, les recomiendo que la visiten, se llama obrerofiel.com y ahí pueden encontrar recursos enriquecedores, como por ejemplo la semana pasada que veíamos el método analítico, veíamos que había pues, una forma de analizar el texto, lo que era la diagramación, ¿verdad? Por esa, un arbolito ahí. Este material pues, también lo pueden encontrar ahí. Hay material del doctor Gerardo Lauti. Él pues, es el especialista en esta área de, de diagramar y ahí hay algunas herramientas gratuitas, por cierto, hermanos, estudios bíblicos completos, material completo que le puede servir para su ministerio. Pero bueno, después de este breve pues, información pues, podemos invitarles a ustedes también pues, si desean pues, conocer o recibir información personalizada de los cursos o las carreras que el seminario ofrece, ahí les dejo también el correo de admisiones@cetec.edu, donde ustedes les pueden dar pues, el procedimiento para que ustedes puedan hacer las sesiones para ingresar al seminario y también pues ahí tienen la información para que visiten la página de Obrero Fiel, quien también tiene una escuela para formar a los líderes, a los pastores, a los ministros que desean recibir una educación un poco más formal. Bueno, continuar.
el método, estamos en el método analítico. Y bueno, una pequeña exhortación, hermano y hermanas, no se enoje conmigo, pero quiero anticiparles que esto, usted, al hacer este método analítico y bueno, el método sintético que estamos viendo hoy, usted no solamente va a estar leyendo el texto, usted no solamente va a agarrar su Biblia y lo va a leer, como imagino que lo que ha estado haciendo, ¿verdad? Leer y nada más, ¿verdad? Sino que aparte de ello, pues usted va a estar viviendo, observando, y también usted estará buscando por sí mismo qué dice el texto. Al hacer esto, pues usted va a descubrir tesoros, hermano. Usted va a encontrar los tesoros que Dios tiene escondidos en su preciosa palabra, que Él nos ha dejado, y como le decía al inicio de esta serie, que Él nos ha dejado como esta carta de amor para nosotros. Así que yo le invito a que me acompañe a ver el método sintético el día de hoy. Y vale la pena decir, hermano, por cierto, nuestro estudio del libro de Filipenses, que es el libro que en algún momento hemos estado haciendo y ustedes han estado trabajando sus cuestionarios que hemos estado compartiendo por correo electrónico. Si usted quiere recibir esta información, escríbame en mi correo y aparece, bueno, para los que estén viendo después de esta grabación, pues ahí lo pueden ver ustedes al pie del video. Pero nuestro estudio del libro de Filipenses es un estudio usando este método, el método sintético. Obvio también el método inductivo, pero ustedes se van a dar cuenta porque al inicio, cuando empezamos la lectura, pues usamos algunas herramientas para hacer este método sintético. Y la pregunta que saldría a realizar es, bueno, ¿por qué debemos de hacer este método? ¿Por qué debo estudiar? ¿Por qué debo aprender a usar el método sintético? Bueno, podríamos decir que, una vez más, va a ser más repetitivo, pero no solamente es de leer. Usted va a leer, aunque es importante leer, y usted se va a dar cuenta que hay varias lecturas las que hay que hacer en este método sintético, al igual que el método inductivo y el método analítico. Trata de leer, hermano, y le repito la frase que tenemos que en algún momento dado, yo les dije la semana pasada y se lo he dicho en otras oportunidades, lean, lean, lean. Pero no solamente lea comentarios de otros. Yo sé que a algunos de nosotros nos gusta comprar Biblias de estudio, como esta que yo tengo acá, que traen notas, y son buenas, hermano. No estoy menospreciando el trabajo de nuestros hermanos, porque es también muchos, también sabemos que es una inversión de tiempo, de vida, de recursos económicos, hermano, el cual uno invierte para estudiar la palabra de Dios. Y vale la pena tener una Biblia de estudio, porque nos ayuda, nos clarifica a veces cuando no entendemos alguna cuestión. Pero, por favor, antes de leer un comentario bíblico, antes de leer la nota de su Biblia de estudio, hermano, lea el texto por sí mismo. Créamelo, hay una riqueza cuando uno se toma el tiempo de observar detalladamente lo que el texto realmente está diciendo. Y que usted descubra esas riquezas, esos tesoros, y claro, después lo comparta, o después en algún momento usted con la ayuda de esos comentarios, de esas notas en su Biblia, y que puedan en algún momento dado también pues, aprender de otros. Pero lo ideal a la hora de hacer este método sintético es que usted no solamente estará simplemente leyendo el texto o leyendo comentarios de otros, sino que usted está observando por sí mismo lo que en términos generales un libro de la Biblia está diciendo. Usted estará por sí mismo lo que el texto dice, y entonces va a encontrar tesoros escondidos de la palabra de Dios. Así que mi recomendación, hermano, mi consejo es para que usted pueda leer su Biblia, las veces que sean necesarias, y léalo hasta el momento, el punto que usted pueda aprender democráticamente y entender lo que el texto está diciendo. Entonces, por eso se hace necesario este método sintético, porque nos ayuda a visualizar lo que el texto, el libro, un libro completo está diciendo un ejército. Usted también va a comenzar su estudio leyéndolo varias veces. Les decía, el método sintético también nos ayuda a ver el libro o alguna porción de la Biblia, no solamente una vez, sino varias veces. Entonces, si usted comienza a hacer este estudio por leer el libro varias veces,
también sería bueno pues, usar una Biblia sin notas, ¿verdad? Ya que a veces nos da esa presión, ¿verdad? Que al tener una Biblia, es la nota del hermano que él leó varias veces y descubrió eso. Pero tal vez usted se perdió otros detalles que el texto tal vez le quiera decir o le quiera comunicar a usted, que Dios le quiera revelar a usted en ese momento una forma un poco más clara para usted. Entonces, la idea de hacer este método sintético es que usted pueda observar, leer y aprender lo que la Biblia está diciendo, lo que el escritor bíblico compartió. Bienvenido, creo que un hermano Oliver por ahí, bienvenido. Bueno, saludarte, gracias por acompañarme. No sé si me escuchas, pero ya te escucho por acá. Sí, aquí estoy, gracias, llegué un poco tarde, pero aquí estamos, gracias. Bueno, hermano, bienvenido. Estamos viendo el método sintético, hermano, así que bienvenido. Ahí puede seguirnos acompañando. Entonces decían que es de preferencia al hacer este método sintético, use su Biblia sin notas, en algún momento dado, pues, hay Biblias que vienen a veces, o software, como el que les mencionaba la vez pasada. Hay otro software también que en algún momento dado pues, es gratuito, Inboard, creo que ya lo he mencionado. Hay Biblias que a veces no traen notas, o hay páginas en internet también que nos ayudan a ver el texto bíblico sin notas, sin números también, hermano, leer completamente sin números, sin las cuestiones como a veces nosotros acostumbramos a leer, ¿verdad? En nuestra Biblia ya impresas, es difícil borrar los números, es difícil borrar los títulos, porque vale la pena decir, hermanos, los títulos que aparecen en la Biblia, pues a veces, hermanos, como les digo, que han sido usados por el Señor, que ellos han dejado también ahí plasmado lo que el Señor les ha mostrado en su momento. Pero para hacer un estudio de método sintético, pues yo les recomiendo que si pueden conseguir una Biblia sin anotaciones y sin títulos, excelente. Si no, visite ahí algunas páginas que yo les he compartido también en los materiales que ustedes pueden visitar, Logos, Igor, también ofrecen herramientas que nos pueden ayudar a ver el texto de manera corrida, sin tener otros textos que no son parte del texto, digamos, original, en el que Pablo, por ejemplo, cuando escribió la carta de los Filipenses, no decía, por ejemplo, que su título saludo de Pablo, ¿verdad? No le decía la carta de Pablo, ¿verdad? Aunque Pablo está diciendo el saludo, hermanos, del Señor, y él hace su presentación, pues, pero no aparecía como título. Pero entonces es una recomendación, hermanos, que puedan también disponer su mente y su corazón a los temas que va a hablar el libro que ustedes van a emprender o van a hacer de manera sintética. Esto, pues, es una recomendación para que el procedimiento sea de mejor manera aprovechado y sin dejar, claro, de lado que usted va a descubrir por su propia cuenta lo que el texto está diciendo. Entonces, continuando, para poder hacer un método sintético, de sintetizar, o sea, de condensar, de resumir un libro de la Biblia, está su lectura. Y aquí yo se lo voy a dividir en 4 pasos. Primer paso, primera lectura. Lea de corrido, ¿no? Lea todo el libro. Si es el libro de Salmos que quiere estudiar, lea los 150 capítulos. Si es una carta, lea los capítulos. Por ejemplo, la carta de Filipenses son 4 capítulos. ¿No? Lea. Léalo, ¿para qué? ¿Para qué sirve la primera lectura? Bueno, para familiarizarnos con la idea general del libro o del escrito que estamos leyendo. En este caso es la carta de los Filipenses, es una carta, ¿verdad? Tenemos que familiarizarnos con esa carta. Entonces la primera lectura sirve para eso, para familiarizarnos con las ideas generales del libro. Segundo paso, una segunda lectura. Usted lo lee por segunda vez, a leer de corrido nuevamente, pero de manera más detenida, busca palabras, frases e ideas que son repetidas. Pero recuerden que ahí entra el ejercicio que es para marcar las palabras, ¿verdad? Hacer ahí los símbolos que también ya lo hemos visto en el método inducido. Estas herramientas que le sirven a usted para ir leyendo ya más detenidamente y ir haciendo estas anotaciones y observaciones.
Entonces usted va, al marcar estas palabras va a encontrar los temas mayores o generales de lo que el escrito habla. Tal vez el autor describe algún propósito. Por ejemplo, en Juan 20, 30, 31 encontramos el propósito del Evangelio de Juan. Imagínense, no está al inicio, no está al centro, sino que está hacia el final. Está, o mejor dicho, está hacia el final, ¿verdad? El capítulo 20, los capítulos que tienen el Evangelio de Juan son 21. Pero en el capítulo 20, 30, 31 nos da el propósito por el cual el escritor bíblico está escribiendo su Evangelio. Y ya lo hemos visto, lo hemos analizado también, esta pequeña porción del Evangelio de Juan, donde Juan dice que escribe para que otros crean en Cristo, ¿verdad? Entonces, al hacer nuestra segunda lectura y hacer esos resaltados, esas marcas, esas palabras repetitivas, entonces encontramos palabras que son repetitivas y entonces nos damos cuenta que cuando un autor está repitiendo la misma cosa, podemos entender que el autor está reafirmando una idea o está teniendo un hilo de pensamiento que va por toda su escrito, ¿verdad? Más adelante vamos a ver unos ejemplos, pero tercer paso, una tercera lectura. Cuando usted hace primera lectura, para tener ideas generales, hace segunda lectura, que ya ha marcado las palabras repetitivas, ya sabe más o menos de qué se repite en un capítulo, en una porción o en el libro general. Entonces usted hace una tercera lectura y le pone título al tema de cada capítulo. Aquí es tener, digamos, estamos hablando de la carta de los Filipenses, son 4 capítulos, ¿cuántos temas tiene que tener? Muy bien, 4 capítulos en los cuales usted va teniendo 4 temas de una manera que se relaciona con el tema general del libro. Al hacer esa tercera lectura, usted va a poder descubrir cada tema de cada capítulo, pero que tenga una conexión con el tema general del libro, no que se desconectaba. Y entonces, veamos, por ejemplo, la carta a Filipenses. Si ponemos a Filipenses, ya lo he presentado anteriormente, pero si ponemos esta forma sintética, aquí tenemos una condensación, un resumen de la carta o del libro de Filipenses que Pablo escribe. Y si le ponemos como tema principal el gozo a pesar de todo, nuestro capítulo 1 quedaría el gozo en el sufrimiento, nuestro capítulo 2 quedaría el gozo en el servicio, nuestro capítulo 3 quedaría con el gozo en la perseverancia, y nuestro capítulo 4 quedaría como el gozo en cualquier circunstancia. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí, hermano? Fácil, ¿verdad? Gozo. Gozo. Muy bien, gozo. Sí. Entonces, si se da cuenta, el libro habla del gozo y cada capítulo tiene, por énfasis, gozo, ¿no? Y como son 4 capítulos, pues encontramos 4 secciones en donde podemos ver 4 temas, 4 subtemas de lo que es el gozo a pesar de todo. El sufrimiento, el servicio, la perseverancia y la circunstancia. Entonces, es una forma de verlo. Tal vez usted encontró otra forma, pero estas son algunas otras. Veamos otra forma, otro ejemplo. Por ejemplo, podría ser esto: siguiendo hacia la meta de Cristo. En el capítulo 1, magnificando a Cristo. En el capítulo 2, teniendo la mente de Cristo. En el capítulo 3, contando todo como pérdida. En el capítulo 4, dependiendo de Cristo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que esta forma de explicarlo tiene relación con el tema general? Sí, porque hablamos de Cristo. Muy bien, ¿verdad? Se nota ahí que la palabra repetitiva es Cristo. Y en general aparece Cristo en todos los demás capítulos. A excepción, podríamos decir, del 3. Pablo dice que todo lo cuenta como pérdida, ¿verdad? Pero podríamos decir que todo cuenta como pérdida por causa de Cristo, ¿verdad? Es un ejemplo, estos son ejemplos, hermanos, tal vez ahí les voy a dejar el reto para que ustedes, pues, ya varios de ustedes ya han pasado también por sus consejos, algunos pueden mejorarlo y es parte de lo que en algún momento dado pues, sea recibido la retroalimentación, y si no, pues, hasta todo en puntos está excelente, hermano. Así que le animamos a que lo compartan. Pero estos son ejemplos, es decir,
En la carta a los filipenses, el tema que nosotros les compartimos, que por cierto es un trabajo propio, el trabajo de mi hermana Anita Enrique, compartir estos seminarios que les he estado compartiendo, pues un desarrollo de unidad que son dignos de alabanza. Y con este tema, ¿qué podríamos preguntarnos? ¿Qué títulos podemos colocarle a cada capítulo? Bienvenidos, hermanos. Eso lo ponemos en silencio. Hay una interferencia ahí. Pero bueno, en detalle se pasan a veces, no se preocupen, disculpen. Entonces, decimos, si tomamos este como tema principal de la carta a los filipenses, los ejemplos de la unidad que son dignos de alabanza, ¿cómo quedaría si lo distribuimos en cada capítulo? Vea usted. Nos quedaría así. Tan ejemplos de unidad dignos de seguir. Podría ser un título. Y podríamos desglosar entonces nuestro capítulo 1, la unidad en el sufrimiento, y podríamos poner de ejemplos acá en la unidad del sufrimiento al apóstol Pablo y a Timoteo. Él nos narra en el capítulo 1 ahí las situaciones que ha tenido que enfrentar y vivir por causa de Cristo, ¿verdad? Pero también de poder llevar ese ejemplo, esa vida ejemplar y de compartir las buenas noticias. En el capítulo 2 nos presenta una unidad en el servicio, y los ejemplos que podríamos tener es a Cristo mismo, Timoteo y Epafrodito. Recuerda que Pablo dice que debemos ser también imitadores de Cristo, porque él no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y como forma de siervo. En el capítulo 3 vemos la unidad en llamamiento, y ejemplo de esto es Pablo, ¿verdad? Dice que él fue llamado, ¿verdad? Compartir el ejemplo, ¿verdad? El ser ese ejemplo, ese ser llamado por Dios, para que otros crean en el mensaje de salvación. Y en el capítulo 4, la unidad en el compromiso. Y aquí hay algunos ejemplos que también que estaríamos hablando de Epafrodito, Clemente y Pablo, como ejemplos, ¿verdad? Dignos de seguir. Y podríamos, otro ejemplo que se me surge también, o que podría, aunque no está en la presentación, pero se les podía decir, podríamos hacer la contraparte, ¿verdad? Los malos ejemplos y los buenos ejemplos, ¿verdad? Y ahí podríamos sacar también que Pablo da ese paralelo, digamos, ¿verdad? Un mal ejemplo y un buen ejemplo. Eso es lo que Pablo nos muestra, ¿verdad? Nombres ahí de las personas que son malos ejemplos, y también cómo debe de actuar el creyente. Tomando en cuenta la unidad que también como iglesia debemos de cultivar. Pero bueno, hermanos, no los quiero aburrir, estos son ejemplos nada más, ideas que en algún momento también ya habíamos compartido anteriormente, pero es bueno retomarlo porque el método sintético entonces nos ayuda a comenzar. Espero que quede claro ahí, y si no, pues escriban sus preguntas y mándenos ahí sus comentarios para que podamos seguir pues, acompañándoles, ¿verdad? Y podamos seguir aprendiendo juntos más de la palabra de Dios. Pero siguiendo en el desarrollo de los pasos, decíamos, el segundo paso, la primera lectura es para tener una comprensión de la idea general, la segunda lectura es para ir marcando y ir siendo un poco más minucioso y encontrar el tema de cada capítulo. La tercera lectura, pues hay que en algún momento dado, pues darle el título a cada uno de los capítulos que tenga relación con el tema principal. Y la cuarta lectura, bueno, esta cuarta lectura es nuevamente, hermano, el libro completo. Me vuelvo y repito, si usted va a leer una carta, sea los capítulos, ¿verdad? Que se encierran a la carta, que hablamos de Efesios, Filipenses, Colosenses, son cartas, ¿verdad? Va a tener que leer los capítulos que corresponden. De Colosenses son 4 capítulos, pues ahí puede leerlo también, que es una carta corta. Vale la pena, hermano, si usted quiere hacer este estudio y usted quiere aprender a usar el método sintético, yo le recomiendo también que empiece por un libro corto. No va a empezar por el libro de los Salmos, porque son 150 capítulos, aunque se puede hacer. Más adelante le voy a decir cómo. Pero la
cuarta lectura es tener entonces ya la lectura nuevamente de todos los capítulos que aparecen en el libro, y usted necesita reconocer dónde están los párrafos individuales y escribir el tema general de cada uno y los subtemas. ¿Por qué? Porque a veces, como les digo, por ejemplo, acá, pues la unidad en el sufrimiento, pero los ejemplos son Pablo y Timoteo, esto ya es un sistema. Unidad en sufrimiento es el sistema, digámoslo así, y ahí pues, el tema general es ejemplos de la unidad signos a seguir. El sistema sería unidad en el sufrimiento y el sistema del sistema sería el ejemplo Pablo y Timoteo. Básicamente es eso, y con estos 4 pasos, que dan cuenta fáciles, pues ya podríamos hacer una condensación, un resumen de cualquier libro de la Biblia. Les decía de la división. Por ejemplo, Filipenses, decíamos que es un libro corto, fácil de hacer, es posible hacerlo por capítulos, que tiene una mayor extensión, que es una carta corta, ¿verdad? Entonces se puede tomar por capítulos. Pero ¿qué pasa si tomamos la carta a los romanos? Si tomamos la carta a los romanos tiene 16 capítulos, hermano. Y si usted toma la carta y lo va haciendo capítulo por capítulo, es lo ideal, pues, pero tendría 16 temas, 16 subtemas del tema general. Entonces, en esta situación, cuando los libros son ya un poco más, se extienden, más de 8, 10 capítulos, pues lo ideal es hacerlo por división. Y aquí viene la forma que en un momento dado pues, podríamos presentar la carta a los romanos de una manera condensada, resumida, pero sin perder el tema general del libro o la carta. Por ejemplo, Romanos es una carta también. Lo podríamos presentar, como ustedes lo ven ahí, del lado izquierdo, con 2 divisiones mayores, o en el lado derecho, con 4 divisiones mayores. Si usted divide la carta de Romanos en 2 divisiones, pues este es un ejemplo, podría quedar así, del capítulo 1 al 8, podríamos decir que es la base de la salvación. Y aquí Pablo nos hace una presentación de una de las doctrinas principales en la iglesia, la salvación. La doctrina de la salvación es una base fundamental. Vale la pena decir que hoy, 31 de octubre de 2020, estamos celebrando, pues, en 1517 se inauguró la reforma gracias a nuestro hermano que está ya gozándose en la presencia del Señor, nuestro hermano Martín Lutero, que por cierto, al hacer el estudio de la carta a los romanos, él encontró lo que es realmente la salvación. Y eso, él compartió su estudio. Los 95 tesis son el estudio personal que él tuvo, su encuentro con Cristo, que él pudo entender realmente qué era la salvación, cómo se ganaba la salvación y cómo debía de vivir la salvación. Vea usted, al hacer el estudio él profundo, al hacer este estudio que él analizó, profundizó en la carta a los romanos, él descubrió el propósito de Dios para su vida y entonces él lo compartió. Y allá en 1517, pues él clavó en la iglesia de Gutenberg esas 95 tesis, que se la recomiendo que la busque en internet, la lea, que dan la base para entender lo que es la salvación. Pero, bueno, no estamos en clase de historia, hermano, pero vale la pena siempre tener conocimiento de la historia y de lo que ha acontecido en la iglesia también. Entonces, prosiguiendo, decíamos que si dividimos en dos porciones la carta a los romanos, entonces quedaría así, capítulo 1 al 8, la base de la salvación, el capítulo 9 al 16, el comportamiento de los salvados, o cómo debemos de vivir los que hemos sido salvados, y esto ya es una exhortación. Podríamos decir del capítulo 9 al 16, Pablo hace una exhortación a sus oyentes, a su audiencia, a que vivan de acuerdo a la salvación que han recibido. Pero si lo dividimos en 4 divisiones, quedaría del capítulo 1 al 5, como el tema principal, la salvación, el capítulo 6 al 8 como santificación, el capítulo 9 al 11 como la soberanía de Dios, y el capítulo 12 al 16 como servicio para Dios. Básicamente así quedaría la carta, que es muy extensa. Si hablamos del libro de los Salmos, le decía yo, no sé si quieren subirle ahí a la mano, hermano, para que vean en el capítulo 1 de Salmos. El capítulo 1 de Salmos, por ejemplo, ya los autores bíblicos, y bueno, los judíos son en algún momento los que lo manejaban también así, por eso quedó después al final en este orden. El libro de Salmos se divide en 5 porciones.
Usted lo puede ver ahí detenidamente al leer. Yo solo le quiero dar ahorita un ejemplo de dos porciones. Vea al inicio del capítulo 1 en la Reina Valera, en cualquier versión, y aparece como tema, como título principal, después del título que aparece general de Salmos, aparece como libro, libro 1. Si usted va al Salmo 42, en el título que aparece arriba, también aparece libro 2, o libro segundo. Y es porque el libro de los Salmos, tanto en la literatura judía como en nuestras Biblias cristianas evangélicas, aparece, y aún en las católicas, aparece 5 divisiones del libro del libro de los Salmos. Pero son 150 salmos. Imagínate, entonces está dividido en 5 porciones, en 5 divisiones. Perdón. Entonces, eso nos ayuda a visualizar, y para eso también sirve. Entonces, por eso los que pusieron esos títulos ahí, pusieron libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 8. Lo dejo ahí para que lo haga ahí detenidamente más despacio. Vamos a avanzar porque el tiempo nos agobia, hermanos, y no sea que se nos corte ahí en el camino. Pero queremos aprovechar para hacernos también y recordar algunas preguntas importantes. Y bueno, qué bendición tenerte acá con nosotros, hermano Oliver. Si puedes acompañarnos, participa. Y si no, pues ahí vamos a ir juntos a acompañarnos, ayudando a nuestros hermanos que entendemos que por diferentes situaciones también se complica a veces la participación, pero por eso, a Dios gracias, que ya descubrimos la forma de cómo poner a grabar y cómo hacer la grabación para que nuestros hermanos que no pueden participar en vivo, pues también puedan verlo después más adelante, en el tiempo que ellos dispongan, o los hermanos que lo van a ver después ahí en internet, ya que está a disposición gratuitamente ahí en el YouTube, y esperamos que sea de bendición y podamos contribuir a la Iglesia de Cristo para tener estas herramientas y hacer una mejor comprensión del texto bíblico. Pero, si quieres participar, hermano, es bienvenido. Tengo algunas preguntas acá que me gustaría que veamos en la carta a Filipenses, así como repaso nada más. Y podríamos preguntarnos, ¿quién es el autor de Filipenses? Pablo, ¿verdad? Sí, muy bien, Pablo. Yo sabía que yo estoy aquí interactuando con ustedes. Yo sé que ustedes ya lo sabían. La carta de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Qué se sabe de él? Bueno, así a grosso modo, podemos decir que Pablo pues era judío, fariseo de fariseos, y así se describe él. Eh, era originario de Tarso, por eso le decían Saulo de Tarso, o Pablo de Tarso también, ¿verdad? Y así a grosso modo, vamos respondiéndonos las preguntas para tener como un resumen de lo que sabemos del libro. Estas son preguntas que nos ayudan para poder hacer esa síntesis, ese resumen. ¿Quién recibiría o leería la carta? En este caso, pues, Filipenses. Estamos hablando de carta, es una carta, y es cualquier otra literatura, un libro, por ejemplo, los evangelios, también son cartas y podemos leerlos así. En el Antiguo Testamento, pues, generalmente todos son libros, pero en términos generales, Filipenses, ¿a quién va dirigido? ¿O quién iba a recibir esta carta? Bueno, el título que lleva, ¿verdad? Los filipenses. ¿Quiénes eran los filipenses? Eran los creyentes, hermanos creyentes que estaban en la ciudad de Filipo y que en algún momento dado se denominaban filipenses por vivir en esa ciudad. Eran para todos aquellos creyentes que vivían en esa ciudad. ¿Cuál es el contexto histórico del libro? Bueno, podríamos decir que era una cultura pagana, ¿verdad? Greco-romana. Y eso tiene relación con la cuarta pregunta. ¿Cuál es el contexto geográfico del libro? Bueno, sabemos que está en lo que hoy actualmente es Turquía. Y tal vez al final vamos a tomar un minuto para orar con nuestros hermanos en Turquía, porque el día de ayer hubo un terremoto, hasta ayer, no sé, bueno, ayer me enteré yo, hubo un terremoto y parece que fue de 7 grados. Lo que tengo entendido, que en Turquía hubieron 22 muertos y bueno, varios heridos, ¿verdad? Hubieron estructuras que se derrumbaron y bueno, es una situación que hoy se está viviendo ahí, ¿verdad? Pero
En la carta Filipenses también encontramos que este lugar, pues también hay, en el contexto histórico y geográfico, vemos que también es un lugar muy propenso a terremotos. Capítulo 5, la pregunta 5, ¿qué detalles encontró que se relacionan con ideas culturales? Por ejemplo, aparecen ahí algunas situaciones problemáticas, ¿verdad? Hay algunas diferencias. También pues, hablamos de que se manejaba un lenguaje distinto, ¿verdad? Tal vez a lo que los judíos hablaban, porque era una cultura griega, y no eran, aunque la mayoría eran creyentes judíos y tenían noción de la cultura judía, pero estaban más mezclados con la cultura griega y romana, y también había algunos otros dioses que ellos adoraban, ¿verdad? Son aspectos culturales, así a términos generales, hermanos, no nos da tiempo para abundar, pero eso es algo que ustedes ya vieron y ustedes ya descubrieron en Filipenses, y es algo que también nos enriquece porque nos ayuda a tener entonces un panorama general. Pero son preguntas importantes que les dejo ahí para que las tomen en cuenta siempre en su estudio de la Biblia, especialmente en el sintético, que nos ayuda también a indagar más y a profundizar más en el estudio. Una nota de importancia también en la investigación inicial es que estas lecturas e investigaciones iniciales, vale la pena decirlo, hermanos, forman la base para todo el resto de su estudio. O sea, si usted hace este método sintético, pues va a tener la base para que le ayude al resto del estudio y va a tener un conocimiento más amplio y general de cualquier libro de la Biblia. Ahora bien, al estudiar cada versículo, dentro de cada párrafo, dentro de cada capítulo, usted va a poder observar todo lo relacionado con su contexto, la interpretación, y también le va a dar la aplicación que el autor bíblico le está dando. No necesariamente se la va a imponer, porque así se imagina o piensa que es, sino porque lo está enseñando el autor bíblico. En este caso, si estamos estudiando la carta Filipenses, estamos hablando que Pablo está dando lineamientos de la vida cristiana, cómo se debe vivir, y por ejemplo, si tomamos el ejemplo, él dice que él es ejemplo, ¿verdad? Y que él en algún momento dado también ha aprendido a vivir en ese ejemplo y con el gozo que el Señor le da. Entonces, un resumen, hermano. Espero que nos dé tiempo porque hermano Olaguer hoy está preparado con su presentación, ¿verdad, hermano Olaguer? Espero que me escuches, hermano. Pero bueno, en resumen, para estudiar un libro, un pasaje de la Biblia, no es suficientemente solo leerlo una vez. Vuelvo y recalco lo que decía el mío. No se trata solo con leer una vez y ya. Ahí que el Espíritu nos ayude. Si bien es cierto, el Señor hace milagros, hermano, yo lo he experimentado y les abro mi corazón, les confieso que cuando yo empecé, y bueno, primero fui alcanzado por el Señor, entendí, mi vida cambió y tenía que aquella emoción, y que la sigo teniendo, por ejemplo, esa pasión de que otros conozcan de Cristo, que otros sepan de Cristo, pero a veces, hermano, yo digo, por la misericordia y la gracia del Señor, no cayó todo el cielo. pero, pero doy gracias al Señor porque el Señor también me enseñó y eso me hizo también someterme a todos estos procesos que hoy tengo la oportunidad de compartir con los hermanos creámoslo. Yo lo busqué, esto no fue gratis para mí, aunque es gratis para ustedes, pero esto tiene un costo para mí, pero yo lo comparto porque yo sé que muchos hermanos en el mundo no tienen acceso a materiales, no tienen herramientas de estudio, y muchos de ellos, hermanos, tengo que decirlo, no tienen ni siquiera una versión de la Biblia. Y eso es que no, que todavía en nuestra comunidad latinoamericana hay comunidades indígenas, hay comunidades en lugares aledaños a las ciudades, a la urbanidad, no tienen acceso a estas herramientas. Y esto es una forma, en mi caso, que me puse en mi corazón, no durante esta pandemia, yo lo he hecho anteriormente, lo hacía presencialmente, ahora con estas situaciones por este medio, que estamos también ahí involucrándonos, pero queremos compartirles con mucho amor, hermanos. Esperamos que sea de edificación y de bendición para sus vidas. Y es por eso que les invitamos a que cuando haga este resumen, no solo lea una vez, hay que leer muchas veces a fin de hallar el tema y las diferentes partes del tema está, el tema o la cuestión de la escritura se está dividiendo. Entonces, hay que tomar las herramientas, hermano, y ponerlas en práctica. Porque nada sirve que usted dice así, o vea este video y después
haga nuevamente lo mismo, ¿verdad? Porque no va a haber el disfrute de la riqueza de si usted lo hace, pues va a poder disfrutar y entonces va a poder ver de modo más concreto cómo puede ser también entender el pensamiento del autor bíblico y va a ver que el pensamiento de todos los autores bíblicos es un pensamiento bien ordenado y con claridad. Todo el estudio de las escrituras siempre debe terminar con una consideración de lo que el mismo pasaje significa para nosotros hoy, como creyentes, pero también para la iglesia de hoy. Eso nos dice el estudio clásico. Y si no sabe qué es estudio clásico, regrese al principio, ahí expliqué básicamente qué es estudios clásicos. Es una extensión del seminario, les pueden anticipar nada más, pero regrese el video y puede verlo ahí más detenidamente con la explicación que hay. Pero esa es una porción nueva de esta editorial y para que podamos entonces poner en práctica lo aprendido. ¿Qué más podemos decir? Bueno, al dividir el libro en segmentos para estudiarlo, usted va a poder tener no solamente lecciones individuales para un estudio bíblico, sino que temas individuales para un sermón. A usted le encanta predicar, si usted es un ministro, un evangelista, una persona que le gusta predicar y compartir con otros, créanme, usted va a encontrar una riqueza al hacer las divisiones, al hacer este método sintético en el cual usted pueda también amarrar el método inductivo y usted pueda ponerlo en práctica, va a tener una riqueza de estudios, de temas, que va a poder compartir con su grupo, con su iglesia. Bueno, lo que sigue, bueno, podríamos decir que ustedes ya están preparados para enseñar el texto del libro, una sección de la carta a los Filipenses, un tema, porque básicamente hemos visto cómo abarcar las ideas prácticas, los temas teológicos que enseña, en este caso, el apóstol Pablo en este libro de la carta a los Filipenses. Pero también lo va a poder hacer con cualquier otro libro de la Biblia. Si usted pone en práctica estos 4 pasos que le di hoy para hacer el método sintético, usted lo va a poder hacer con cualquier libro de la Biblia. También al estudiar a fondo el libro antes de predicar, porque déjenme decirles, para hacer este análisis, que pueda tener una comprensión más general, más completa de lo que está enseñando el autor bíblico, y no solamente se va a parar y abrir su Biblia y empezar a hablar, con todo respeto lo digo, va a empezar a enseñar herejías, porque está tomando citas fuera del contexto. Hay hermanos, bueno, acá en Guatemala, cuando no estábamos en la pandemia, ya habían días que viajaban en bus, y en los buses pues ahí se estudian hermanos a predicar, y hermanos muy lindos todos, muy bien intencionados, pero a veces predicaban de Génesis, Texto, Levítico, Números, Deuteronomio, pues hoy terminaban hasta en Apocalipsis. Pero no hay ninguna secuencia lógica. Empezaban con Apocalipsis, hermanos, terminaban con Génesis. Entonces, a veces cuando uno hace eso, las personas se confunden, ¿no? Y a veces quedan cosas en el aire, ¿verdad? Se entiende. Entonces, al tener un método sintético, usted va a poder ver de manera general de qué habla el libro por sí, y va a poder tener ideas o sistemas que va a poder hablar de una porción a veces de la Biblia, y también sin perder el hilo de toda la escritura. Recuerden que la escritura es una carta de amor para nosotros. Una observación más, ya ustedes, como les decía, ya están agarrando la práctica, y usted en algún momento ha trabajado pues, las herramientas que le hemos dado, pues usted ya tiene la práctica para hacer su método sintético, y porque ya lo hizo con el método, la carta a los Filipenses, usted ya hizo, ya hemos hecho esa labor de poder hacer ese recorrido, ese resumen, y me gustaría conocerlo, me gustaría invitarle a que lo haga y que usted lo pueda compartir también con nosotros o con su comunidad, con su grupo. Así que les hago esa observación. Si usted ya tiene las herramientas, hágalo por favor con otro libro. Y más adelante, en el tiempo, voy a compartir un breve resumen de lo que he estado haciendo en una carta también de Pablo. Pero algunas recomendaciones son que es menos complicado enseñar un tema al basarse en un texto específico. Cuando uno ya tiene la idea general, el resumen, al hacer el método sintético. ¿Por qué? Porque el contexto puede ayudarle en su comprensión del tema y también en su aplicación. Así que a tener este método sintético de resumir un libro de la Biblia, pues se va a poder tener una mayor comprensión general, y también los temas van a seguir del mismo texto,
ideas, sino que va a fluir del mismo texto. Y también va a poder encontrar aplicaciones de ese texto para la vida. Otra recomendación, bueno, a mí me enseña un pasaje de esta manera, que por cierto, podemos enseñar una porción, no hay problema. Por ejemplo, yo ahorita estoy compartiendo Mateo, el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, y vamos viendo el capítulo 5, vamos viendo versículo por versículo, y es una riqueza lo que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte. Pero cuando uno enseña un pasaje de esta manera, los que nos escuchan, cuando compartimos este mensaje, siempre van a recordar la enseñanza. Cada vez que regresen al pasaje, van a poder ver y apreciar, y van a descubrir por sí mismos lo que dice el pasaje, el texto bíblico. No lo que decimos nosotros, sino lo que dice el autor bíblico. Entonces, cuando nosotros compartimos lo que hemos estudiado, lo que hemos visto nosotros mismos, vamos a poder tener ese impacto en el día siguiente. Pero bueno, hermano, anímense, ya estamos casi al cierre, decía que vamos por la semana 16, nos quedan 4 semanas más, van a tener que soportar todo noviembre, hermano, pero para mí ha sido una bendición acompañarles en este proceso, créanme, les agradezco por acompañarnos, a todos aquellos que han elaborado sus cuestionarios. Y ya terminó, siéntase dichoso, hermano. Si ya terminó su estudio de Filipenses, déjenme decirle que usted va a tener en sus manos no solamente el trasfondo bíblico, cultural, geográfico necesario, sino que va a tener en sus manos una serie mínima de 9 mensajes formales o estudios bíblicos para compartir con otros. Imagínense, si usted ya terminó de hacer sus cuestionarios, en sus manos ya tienen material para trabajarlo, y si lo hace una vez a la semana, podemos decir en 9 semanas, es prácticamente un par de meses, se le sigue la carta a los filipenses. Entonces, si usted no ha terminado, le animo a que lo pueda terminar, y le dejo la pregunta ahí que está esperando, ¿verdad? Aproveche el tiempo, disfrute su estudio de la palabra del Señor, anímese, que esto pues uno no se imagina también cuándo le va a servir, ¿verdad? Cuándo le van a invitar a predicar. Así que la carta de Filipenses nos da mucho material ahí. Yo creo que la carta de Filipenses son generales, hermano. Así que pues, nos da esperanza la carta de Filipenses. Allá en el capítulo 3, Pablo nos recuerda que hay una ciudad, que no solo somos ciudadanos de esto, somos ciudadanos de una ciudad celestial. Así que le animamos, hermanos, anímense, éntrele ahí, métale el diente, como decimos ahí, en buen chapín. Una recomendación más, bueno, al enseñar un libro de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, usted ayuda a sus oyentes, a su grupo, también a aprender a observar detenidamente el texto de la palabra. Recuerden que es palabra de Dios, hermano. No es mi palabra, no es palabra de otros, es la palabra de Dios. Entonces, y es el mejor regalo que les podemos dar cuando nosotros pues, también nos preparamos, y eso para mí, ustedes que me están escuchando, si ustedes también quieren crecer y aprender, ¿por qué? Porque también es algo que el Señor también nos demanda a nosotros, como también pues, nosotros enseñamos a eso. Así que, recomendaciones para cerrar, hermanos, recuérdense, por favor, recuerde y lo seguiré recordando, hermanos, amados hermanos, no se olviden de hacer cada paso de ese estudio con oración y dependencia del Espíritu. No lo olvidemos, cada vez que se abra su Biblia, antes de leerlo, ore al Señor, pídale su dirección, pídale su sabiduría, pídale que su Santo Espíritu le revele, le muestre lo que Él ha dicho a través de cada uno de los autores bíblicos. Así es que, hermanos, si no hay alguna pregunta o comentario adicional, yo con esto termino esta parte. Tengo una presentación más, pero también, hermano Ola, tenía ahí una participación. Entonces, me gustaría terminar únicamente recordándoles Filipenses 2, ¿verdad? El apóstol Pablo nos recuerda. Y que perdón, hermano, creo que me di cuenta demasiado tarde, pero lo puse en inglés. Perdón, pero por
por si alguno no sabe inglés, ahí puede buscarlo en su versión tradicional. Yo te lo leo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, somos salvos, por gracia, dice Pablo también en el. Y esa salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, Él, nuestro Salvador, Dios, que estuvo dispuesto a despejarse, entregarse y a humillarse, a hacerse como uno de nosotros, así nosotros también somos llamados a servir a otros. Y es por eso que el Señor también me ha permitido acompañarles a ustedes a través de servirles de esta manera y les deseo bendiciones. Así es que, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Si no, vamos a pasar. ¿Algún comentario, hermano? ¿Me escuchan todavía? ¿Están por ahí? Si no, los perdí. ¿No? ¿Comentario, duda? ¿Sugerencia también? Vamos a compartir entonces en los 3 minutos. Déjenme ver cómo se pasa aquí. Pero unos minutitos. Voy a compartirles otra presentación que me gustaría que podamos ver rápidamente. Y después, al volver, hermano Olager nos comparte su presentación. ¿Te parece? Excelente. Entonces vamos a compartir así una síntesis que he elaborado. A ver si la puedo compartir acá. ¿Qué pasa? A ver qué pasa. Espero que la puedan ver ahí, hermano. ¿Me dicen la pueden ver? ¿Sí? ¿Sí se ve? Espero que sí. Ok. Bueno, les decía que hice una síntesis, perdón, de la carta a los Colosenses. Es una carta escrita también por el apóstol Pablo, en la cual pues nuestro ataque, bueno, aquí es una, de forma ilustrada, para darle un poco así más de imaginación, ¿verdad? Y es solamente un ejemplo. A ver, saludo inicial y presenta su ministerio el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1 al 29. Y lo curioso, lo que me llamó la atención a mí de esta carta es que también el apóstol no solo termina, no solo empieza saludando, sino que termina saludando. Y empieza su carta con un saludo y termina su carta con un saludo, pero un saludo comunitario, un saludo corporativo. El tema general que yo veo, al menos en esta carta, es andemos en Cristo y vivamos cimentados en la fe. Y lo divido por estas porciones. Por ejemplo, del capítulo 1 encontramos a Pablo pues, saludando a los Colosenses, versículo 1 al 2, el capítulo 1. Del versículo 3 al 13 encontramos a Pablo, pues, le agradece y ora por los Colosenses. En el capítulo 1, versículo 14 al 23, encontramos a Pablo que describe la obra creadora y reconciliadora en Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 24 al 29, Pablo revela su ministerio, asimismo el ministerio de Cristo Jesús. Y en el capítulo 2, el versículo 1, capítulo 4, pues esta es una sección. Pablo
presenta una exhortación enseñando a vivir bien a los colosenses. Y acá se desprenden algunos temas del capítulo 2, versículos 6 al 20. Pablo halaga, pero exhortando a los colosenses. También Pablo manifiesta a los colosenses lo que es la vida en Cristo, capítulo 3, del 1 al 17. Y Pablo también enseña a los colosenses lo que es la vida cotidiana o comunitaria. De aquí se desprenden algunas excepciones, básicamente que yo algunas enseñanzas puntuales que podemos tomar para la familia, para nuestras relaciones, para la comunidad en general. Y vea usted, por ejemplo, Pablo hace unas recomendaciones a las esposas, que puede ayudar a los matrimonios, que hay una porción. Capítulo 3, versículo 18. En capítulo 3, versículo 19, Pablo también enseña no solamente a las esposas, sino que también a los esposos. También hace unas recomendaciones a los hijos, en el versículo 20, capítulo 3. También Pablo da una recomendación a los padres, en el versículo 21. Y si se da cuenta que solo en esta sección ya tenemos una serie de enseñanzas para la familia, ¿verdad? Padres, hijos, esposos, esposas. También en el capítulo 3, versículo 22 al 25, Pablo hace unas recomendaciones hace unas recomendaciones a los siervos, que hoy podríamos decir a los trabajadores, ¿verdad? Y en el capítulo 4, versículo 1, pues Pablo también da una recomendación a los amos, o sea, a los jefes. Y Pablo también enseña de la oración, en el capítulo 4, versículo 2 al 4. Y para terminar esta sección, pues Pablo enseña a vivir sabiamente, el capítulo 4, versículo 5 al 6. Y bueno, básicamente podríamos decir que esta es una forma sintética, donde he sintetizado la carta a los colosenses de una manera visual, atractiva. Esta sería otra forma. Podríamos decir que es un prólogo, el tema general, andemos en Cristo, y vivamos cimentados en la fe, y el epílogo. Cuatro divisiones en sus respectivos sistemas. En el prólogo podemos encontrar el saludo, el agradecimiento, la oración, el himno de Cristo, la reconciliación, y también Pablo de su ministerio. Andemos en Cristo, pues, ahí en capítulo 2, está el halago y la aceptación. En capítulo 3, pues está cómo podemos estar cimentados, podemos vivir cimentados en la fe, la vida cotidiana, la comunitaria, y recomendaciones generales e integrales que hay. Y termina con el epílogo, presentación de los conciertos, ahí está Tíquico y Onésimo, que son colegas ahí de Pablo, y la despedida. De otra forma, podríamos decir que esta es una correspondencia de Pablo que va a los colosenses, una carta. Y una manera más gráfica de hacerlo sería así. Andemos en Cristo y vamos cimentados. Bueno, espero que esto nos ayude a visualizar la escritura de manera sintética, hermano. Es únicamente que el Señor use estas herramientas para su crecimiento personal, pero también para poder exponer de mejor manera la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a continuar en este viaje que nos ha encomendado. Y es por eso la invitación que le hacemos a que andemos en Cristo y vivamos cimentados en la fe. Esta fe que Dios nos ha dado a través de habernos hecho entender también, en el caso de salvación de Cristo, que vino a morir en una cruz, pero que resucitó de los muertos, que está a la diestra de Dios Padre y que va a volver. Andemos en Cristo cimentados en la fe, hermano. Entonces, yo me despido con esta porción, creo que ya se nos va a ir terminando el tiempo, pero agradecemos ahí. Al volver, hermano Oliver, si funciona tu micrófono, pues el tiempo va a ser tuyo. Vamos a probar, ¿te parece? Probamos y... Ok, ¿qué pasó? Ok, está bien.
Y si no, lo dejamos para la otra, no tengas pena, porque ya abusamos ahí del tiempo. Entonces, nos seguimos viendo.